no tienen nada para cantar. Han perdido su canción porque han perdido su testimonio. Eso fue lo último que vimos hace unas semanas atrás. Entonces David dice en el versículo 12 al 13, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces entendemos que muchas veces el pecado tiene que ver con una relación con Dios, cómo me expreso delante de Dios. Fíjese que dice que el hombre tiene una característica, cuando el hombre está enojado, no habla, guarda silencio. Le cuesta expresarse, ¿por qué? Porque está enojado y de esa manera demuestra que hay algo que le molesta. Así también el hombre cuando está, o el hombre o la mujer en un pecado, en algo, le cuesta adorar a Dios. Siente que hay algo en ellos que se produce allí un problema de unión, de unidad. Un problema, una dificultad en el hogar rompe la amistad, el compañerismo con el hijo, la hija, la esposa, con algún familiar y también dentro de la iglesia y también con Dios. Así es que muchas veces debemos permitir que la gente alabe con libertad al Señor. Y si esta persona no puede alabar, no critiquemos. Pensemos que está pasando un momento o una situación muy personal. Y solo lo que debemos hacer es orar por ellos. Para que la palabra, para que los cánticos, la presencia de Dios en medio de la alabanza rompa eso y venga la calma y venga la paz al corazón de cada uno de ellos. Es como el niño pequeño cuando uno está enojado, está con la maña que dice uno, no quiere hacer nada, ¿no es cierto? Lo manda para allá, no es amurrado. Así también le pasa al creyente. Puede estar aquí de cuerpo, pero de mente no está aquí. Y Dios lo sabe todo. Así es que vamos a avanzar. Aprieta a tu hija ahí. Bien. ¿Puede ver lo que pasó? No había alabanza, no había canción, ninguna alma ganada. La pregunta. No había hecho nada entonces David. ¿Por qué? Porque el pecado había destruido su testimonio. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en un cristiano? Primero, ensucia el alma. Segundo, domina la mente. Deshonra al Señor. Deprime el corazón. Enferma el cuerpo. Degenera el espíritu y destruye el testimonio. Todo lo que hemos venido aprendiendo por causa del pecado y la rebelión del corazón de los hombres, parte allí las consecuencias. Son muchísimas. Por eso el pueblo de Israel, cada vez que se alejaba de Dios y caían dioses ajenos y paganos, se alejaban de los servicios en el templo, olvidaban la comunión con Dios, rechazaban a los profetas, seguían las tendencias de los pueblos paganos que les rodeaban, no buscaban a Dios. Entonces pasaba esto con el pueblo de Israel, se ensuciaba el alma de ellos, se contaminaban. La mente estaba dominada, ¿por qué? Por el pecado, no por una pasión por Dios. Deshonran al Señor. Por eso Dios enviaba orden y disciplina. La deportación de Israel a las naciones paganas por causa de la desobediencia, del pecado, la rebelión. No había abundancia en las cosechas. Había guerra, los pueblos extranjeros se apropiaban de sus tierras, les robaban lo que tenían. ¿Por qué? Porque deshonraban ¿a quién? Al Señor. El pecado deshonra al Señor, deprime el corazón y entonces el pueblo entraba en un estado de ¿qué? De amargura. El hombre entra en un estado de depresión espiritual. No quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia. Culpa a todos los demás de lo que a él le está pasando. Una persona que cometió un pecado y que nosotros lo conocíamos, o lo conocemos, todavía no lo conocíamos, lo conocemos. Hermanos míos, ¿sabe lo que hacía? Culpar a todos los demás de su pecado. Todos los que estaban a su alrededor tenían la culpa y los que recién venían sabiendo también eran culpables. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hacía? Todo su pecado lo tiraba hacia los lados, contaminando a los demás. Por eso enferma el cuerpo. Están enfermos. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando tuvimos el COVID-19? ¿Cierto? La pandemia. ¿Por qué teníamos que usar mascarilla? Para no
contaminar a los que estaban a nuestro alrededor. Y principalmente los enfermos contaminaban a los sanos. Así que al final todos teníamos que usar mascarilla. El enfermo para que no contaminara a los que están sanos y los sanos para no contaminarse con los enfermos. El que está enfermo por causa del pecado contamina ¿a quién? A los demás. Vamos a poner afuera el letrero que diga, si tiene algún pecado, póngase mascarilla. No contamina a los demás, para descubrirlo al tiro. Enferma el cuerpo, degenera el espíritu del hombre, y destruye, ¿qué más? El testimonio. Una de las cosas que el hombre debe cuidar es su testimonio, porque el testimonio honra a Dios. Somos llamados hijos de Dios. La gente nos respeta por quienes somos delante de Dios. ¿Sabe la buena opinión que tiene el vecino de acá de nosotros? ¿Sabe la buena opinión que tiene el vecino de acá de nosotros? Él lo ha dicho, es la mejor opinión. Él dijo un día aquí, los mejores vecinos de aquí son ustedes. Y yo los voy a cuidar, vecino, lo que necesite. Hemos sido respetuosos, hemos cuidado y cuando ha habido dificultad, inmediatamente hemos ido a solucionar el problema. Había una reja que estaba media chueca, nosotros la hacemos, nosotros la vamos a hacer. Nos beneficiaba a los dos. ¿Ven? Pero él dijo, yo agradezco la disposición de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos el alma sana. ¿Honramos a quién? Si estuviéramos faltos, porque no, que lo haga él, pues si le corresponde a él, ¿se dan cuenta? La actitud. Un hombre o una mujer sano espiritualmente siempre son pacificadores. Buscan la armonía y la comunión. Y aunque haya un conflicto, no lo agrandan. Tratan de que ese conflicto tenga que una sola solución. Salgan de lo grave en que estamos viviendo. Buscamos una salida. Pero la gente que está llena de dolor, de pecado, de conflictos internos por causa de su rebelión, entonces causa daño a los que están a su alrededor. Dice, degenera el espíritu y destruye el testimonio. ¿Usted sabe lo que significa degenerar? Es cambiar todo lo bello del espíritu por algo que no tiene valor ni sentido. Degenerar. La pregunta es, ¿puede pecar un creyente? La respuesta es, sí lo puede hacer. Seguimos siendo seres humanos y seguimos estando en este mundo. No somos perfectos, tampoco somos robots o personas autómatas así que vivimos con un botón que nos mueve, no. Ahora, ¿puede un creyente pecar y no sufrir? No. El hombre más miserable es el que se salvó y no tiene comunión con Dios. ¿Qué debemos tener? Comunión con Dios. Confianza. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cómo se llama eso? Muy bien. ¿Qué tengo que tener yo en Dios? Confianza. Debo tener toda mi confianza puesta en Él. Elías tenía una pugna contra los dioses de Baal y de Acera. E hizo un gran holocausto, una ofrenda y desafió a todos los demás paganos en Israel. Y Dios hizo un milagro, Él oró y hizo descender fuego del cielo que consumió el holocausto, y los otros hicieron lo mismo, pero nunca descendió nada. Pero a los pocos días entonces Elías huye a Horeb y se deprime, deja el criado en un hogar. Se siente perseguido bajo las amenazas de Jezabel entonces. Pero si era un gran hombre de Dios, ¿cómo su fe también pudo flaquear? Porque Elías seguía siendo un hombre igual que nosotros. Elías seguía siendo un hombre tan frágil como todos los seres humanos. Así es que, hermano mío, si usted y yo pasamos un momento de debilidad, no sienta vergüenza. No se sienta mal. Lo que tiene que hacer es recuperarse rápidamente.
A cualquier enfermo que esté en un hospital, si usted le dice, sabes, te vas de alta, feliz. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere ir a un hospital. Cuando vamos, Señor, yo voy de visitas por si acaso, Señor. Así que entrada y salida nomás. Y no quiero volver a este lugar. Así que si tú y yo nos enfermamos por causa de un pecado, no hay nada mejor que acercarnos con confianza delante de nuestro Dios. Por eso David se acerca con confianza a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tú. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Señor, tú has tenido tanta misericordia de mí. Señor, y yo te he fallado, perdóname, Dios. Señor, ayúdame a no volver a cometer este mismo error. Señor, no quiero fallarte más. Tú me sustentas. Yo sé que tú me levantas. Conforme a la multitud de tus piedades, que dice, borra mis rebeliones. Conforme al poder piadoso, a tu gracia sanadora y sustentadora, tú borra mis rebeliones. David sabía que para una multitud de pecados había una multitud de ¿qué? De misericordias. Sabía que Dios no había dejado de amarlo. Una de las cosas que hablaba Elizabeth es que Dios nos sigue amando. Dios no es un Dios que da y quita. Dios da rica y abundantemente. El que pierde las cosas somos nosotros. Pero Dios siempre da. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hijo por problemas y dificultades dice, no, me voy de la casa, el que se va es el hijo, no lo echaron los padres. Y la puerta está abierta para cuando algún día regrese. No obstante, en el hogar hay normas que cumplir. Así también es el Padre. Señor, perdona mis pecados. Está bien, pero hay normas para restaurarte. Tenemos que empezar una nueva comunión de relación, dice el Señor, para que dejemos atrás las cosas viejas y comencemos una vida nueva. Sabía que Dios no había dejado de amarlo. Él dice, conforme a tu misericordia, dice David. Señor, conforme a tu misericordia y a tu gran amor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Saca de mi corazón todo esto malo de mi vida. Renuévame, Dios. ¿Todos tenemos luchas? Todos tenemos luchas. Constantes y permanentes. El otro día pensaba y meditaba en algunas cosas personales de uno dentro. Y yo empecé a recordar mi juventud. Y yo dije, de allá vengo con estos problemas, de allá vengo con estas situaciones. Y ahí entonces uno comienza a recapacitar y a recordar. ¿Se dan cuenta? Las cosas que uno vivió cuando joven, en la niñez o en la adolescencia. Y uno dice, allá las traigo. Imagínense a la edad que uno tiene y todavía las viene arrastrando las cuestiones. Claro, es decir, en menor cantidad y uno ya las domina y tiene un control y vive para la gloria de Cristo. No obstante, aún siguen siendo luchas dentro de cada uno de nosotros. Incluso a veces recordar ciertas cosas que vivimos. Señor, ¿por qué nos sucedió esto otro, Señor? Si tú podías hacerlo. Y ahí estamos, ¿ven? ¿Por qué? Porque hay esas luchas dentro de nosotros. Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios no ama al hombre porque es bueno, porque el hombre nunca será bueno. Ay, hombre bueno. Hay gente que dice, no, si este hombre es tan bueno, no, si no es bueno, tiene apariencia de bueno. Pero no es bueno, porque su actitud de rebelión contra Dios lo hace malo. Dice, mas Dios muestra su amor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos indica que nuestro Dios no nos ama porque somos buenos. Él vio nuestra pobre condición espiritual. Él vio todas nuestras falencias y flaquezas, pero aún así Dios dice, yo voy a tomar a él o a ella para mi gloria y mi alabanza. Dios dice, sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Abraham se equivocó porque Dios le hizo la promesa de un hijo y él se adelantó con Sara, pero Dios seguía amando ¿a quién? A Abraham. Tuvo que pagar las consecuencias de su falta o de no esperar en el Señor, pero Dios nunca lo dejó de amar.
e hizo una gran nación de él que hasta el día de hoy existe. Así también con nosotros. Y Dios, cuando nos llamó y nos escogió, sabía perfectamente quién éramos nosotros. ¿Dios sabía quién era David? Por supuesto. Así es que Dios sabe claramente quiénes somos tú y yo. A Dios jamás le vamos a engañar. Ni tampoco Dios va a decir, hoy no sabía esto de él o de ella. Por eso Romanos 5:8 nos deja clarito. Nosotros necesitamos tener la certeza de que sin importar lo que hayamos hecho, Dios nos ama. Recuerde siempre que el amor de Dios es grande y es poderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Vean la gran diferencia entre el amor de las personas, de los individuos y aún de las que están a nuestro alrededor. Cualquier conflicto se corta el amor. Pero siempre hacemos promesas, yo te seguiré amando. Y eso a veces no es una realidad. Solo Dios nos ama realmente. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese que Dios, a pesar de que fallemos, no nos deja de bendecir. Dios sigue proveyendo para tu vida. Dios sigue dándote salud. Dios sigue sustentando esta tierra con bendición. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es lo más maravilloso que hay en generosidad. Debido a que el pecado lo hace sentir sucio, hablamos de limpieza, Dios le da un baño espiritual. Nunca deje de buscar a Dios. Tenga toda la confianza en el Señor. No confíe en las personas. ¿Confía en quién? En Dios. Cuéntele todo a Dios. Pídale a Él. Me acerco a ti con toda confianza. Dios nunca lo va a rechazar. Nunca. Él siempre atenderá el llamado suyo. Dios siempre atenderá el clamor de su pueblo. No importa si es lo más difícil o si yo le he fallado, Dios va a atender. La limpieza tiene que ver con la otra situación. Cuando yo acudo a Dios y confío en Él, ¿qué comienza a hacer el Señor en nosotros? A limpiarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Por eso dice, debido a que el pecado lo hace sentir sucio, Dios le da un baño espiritual. David dice allí en el 51, versículo de 2 al 7, lávame. Se trata de una limpieza un tanto exterior, puesto que el pecado nos hace sentir enteramente sucio. Luego en el versículo 7, David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y esto habla de una limpieza interior. Usted puede ser tan puro como la nieve recién caída. Entonces lo que Dios hace es una doble limpieza. Nos limpia por fuera y nos limpia por dentro. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos perdonados, entonces todos comienzan a acercarse a nosotros. Ven que en nosotros hay una nueva actitud. Hay una manera distinta. Y Dios comienza a limpiarnos interiormente. Va sacando toda la suciedad del alma, del espíritu, del corazón. Y va renovando todo nuestro ser. Y nos limpia, ¿para qué? Para que todo lo que salga por nuestra boca no sea engaño, ni mentira, ni falsedades, sino sea una verdad. Y la verdad es que Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados. Esa verdad es la que transmitimos a todos los demás. Por eso cuando dice lávame, está diciendo exteriormente. No solo me siento sucio interior, sino que me siento también por fuera. Siento que me he contaminado. La contaminación del pecado, hermanos míos, destruye cada área de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser es contaminado por causa del pecado. Por eso Dios nos limpia exterior e interiormente. No solo el pecado hace sentir sucio al hombre, a la mujer, al joven, sino que el pecado distancia al hombre de su relación con Dios. Y también pone una distancia con los que nos rodean. Vemos tanta gente que puede servir a Dios también de una manera de entrega total, pero no lo hacen. Hay una lucha interior allí con su vida.
le cuesta entregarle el todo a Dios. No le entregue mitades, entréguele el todo a Dios. Por eso David dice, Señor, necesito ser limpio por fuera y por dentro principalmente, porque es el todo del hombre. Cuando nosotros le entregamos el todo a Dios es porque Dios quiere todo de nosotros. Y si yo estoy limpio por fuera y por dentro, entonces puedo alabar a Dios con toda libertad. Nada detiene que yo pueda alabar a este Dios maravilloso. El pecado nos expone, ¿sabía usted eso? El pecado nos expone delante de las demás personas. Nos hace sentir vulnerables. Ven nuestra fragilidad. Pero cuando Dios nos mantiene limpios y mantenemos nuestra vida impecable delante de Dios, las personas nos ven de una manera distinta. Nos ven más sólidos, más firmes. ¿Por qué? Porque Dios nos mantiene limpios. Porque estamos confesando continuamente nuestros pecados. Nunca usted podrá decir, no, yo no he pecado. Todos fallamos. Con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras acciones, o tal vez alguna palabra que quisimos decir sin ofender, pero tal vez la palabra sí ofendió. Así es que Dios nos ayude para cuidar nuestra comunión y armonía. Por eso es importante la pureza y la limpieza de todo nuestro ser. Esto habla, dice, de una limpieza interior. Usted puede ser tan puro como la nieve recién caída. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos puros y limpios para la gloria de ¿qué? De su nombre. Ya. Llegamos hasta ahí. Vean esto, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Purificarnos por completo. Dios lo que quiere es sanar todas las áreas de nuestra vida y sacar todo aquello que sea un pecado. ¿Saben? No hay manera de que el hombre por sí mismo pueda sacar su pecado. Todo lo contrario, cada día se va contaminando más y más. Pero Dios lo que hace es limpiarnos. Y cuando Dios nos limpia, somos felices, somos alegres. Fíjese que una de las cosas que hace el hombre o la mujer que están constantemente en una relación con Dios, Señor, lávame, límpiame, en una adoración permanente a Dios, puede mirar al otro a los ojos. Y todo lo que hable es una verdad. Se siente libre. ¿Cuántos dicen amén? Se siente libre. No siento que alguien me esté observando porque hiciste una falta. Te sientes libre de estar en algún lugar o de ir donde tú quieras. Y si alguien te ve, tienes paz porque no estás en lo malo ni en el pecado. ¿Se ha fijado que hay gente que anda ocultándose? Que tiene que tener cuidado que no lo vean. Delante de Dios, amados, no tenemos nada que ocultar. Tu vida y mi vida deben ser siempre un fiel reflejo de Cristo. Que Cristo verdaderamente es el Señor de nuestros corazones. Toda su confianza en el Señor y recuerde que Dios nos limpia desde la mollera hasta la planta de los pies. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos deja impecable para su gloria y su alabanza. Póngase de pie y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos,